Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno decretó estado de catástrofe en la región del Biobío. Esto debido al intenso sistema frontal en la zona que ha generado desbordes de ríos y afectación a muchas viviendas. Medida que fue anunciada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que anda en terreno ante que además está de ministro del Interior subrogante en este momento, porque la ministra del Interior está de vicepresidenta, dada que el presidente de la República está en gira fuera del país. Bueno, Manuel Monsalve dijo que ante la solicitud de distintas autoridades de la zona se ha tomado esta medida. Y por las fuertes precipitaciones, Senapred solicitó evacuación en varias comunas por la amenaza de aluviones y aumento de caudal. Solo en Arauco, más de 450 familias han sido afectadas principalmente por el desborde del río Pichilo. Por otro lado, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, hizo un llamado para evitar transitar por la ruta de la Madera. Esto por el riesgo de remoción y posibles accidentes de tránsito en la carretera. La situación está complicada y se esperan días difíciles. El temporal que ha dejado ya 684 viviendas afectadas en toda la región y se ordenó la evacuación en la ciudad de Curanilahue ante el desborde del río que atraviesa esa localidad. Para Santiago se espera que la madrugada del jueves pegue lo más fuerte el sistema frontal, con condiciones, según todos los expertos, bastante inéditas y muy fuertes. Así que a la espera y cada uno prepararse de la manera que pueda para afrontar esta dificultad. Vamos a la mesa. Y como ya cada martes un tiempo, tenemos a nuestros panelistas invitados. De la casa, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy contento, además, celebrando el 3-0 de Chile. Ah, cierto, sí. Cierto. Chile acaba de ganar 3-0. Ahora vamos a ganar Argentina, Canadá, todos. Que vengan todos de a uno. Muy bien, esa es la actitud. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDD, de la UDP, disculpe, de Rodrigo de la UDD, de la Universidad de Portales, Nerea, e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches a los dos. Bueno, a ver, temas que nos convocan. Partamos por el domingo, claro. Primarias, convocó un poco más del 6%, que es una cifra que se parece, anda en el barrio de elecciones similares antes. Votación que es voluntaria, que eso también marca una diferencia. ¿Qué deja las primarias del domingo, Nerea? Bueno, primero es importante recalcar dos cosas, me parece a mí, como una advertencia antes de revisar cualquier resultado en particular. Primero, claro que son primarias que sabemos que tienen en general una baja votación en términos de participación electoral, sobre todo si comparamos después cuando es realmente la elección, por ejemplo, de alcalde, por ejemplo, de gobernador, que tampoco llega a ser una participación electoral similar a la presidencial que hemos visto con voto voluntario, pero que evidentemente es mucho más baja en la primaria. Eso como primer elemento. Y segundo elemento son las personas que van a votar las primarias, son personas que están mucho más, tienen una identificación partidaria o por lo menos con un sector de manera mucho más importante. En general son personas que se informan bastante respecto a la política y eso es un grupo dentro de la población chilena, pero no solamente chilena, sino que a nivel mundial, bien chiquitito. Entonces, no necesariamente va a implicar que quien ganó una primaria va a ser el partido que necesariamente arrase la elección municipal. Dicen que las primarias se caracterizan por demostrar quién tiene el mejor músculo para movilizar a sus adeptos. Habrá algunos que les da lata, en cambio un líder es muy movilizador, que es un buen precedente para una elección. Pero sí, eso es lo que demuestra una primaria aparentemente. Sí, es el voto desde mínimo que puede alcanzar un candidato de manera bien particular, porque en general, como he dicho en otras ocasiones, la política chilena es bastante individualista, entonces en general moviliza candidatos más que partidos políticos, a pesar de que en la primaria en general son personas que se identifican bastante con los partidos políticos. Y yo creo que una prueba de eso es que por lo menos para la primaria de alcaldes,
los candidatos independientes, que eran candidatos independientes bien competitivos, son los que sacaron mayor cantidad de votos dentro de la oposición y dentro del oficialismo actual. Entonces eso igual me parece tremendamente relevante de destacar, más allá de lo partidario. Rodrigo, ¿qué sacas tú del limpio de la jornada del domingo? O sea, no mucho, la verdad, que lo comentábamos antes. Yo siempre llamo a la prudencia con este tipo de primarias, con voto voluntario, a diferencia de otras primarias, por ejemplo, la Argentina, que es con voto obligatorio, bueno, se hace en parlamentaria y presidencial, claro, la pasa. es obligatoria. No sé si el voto, sí, creo que es obligatorio. Es obligatorio para ser candidato a participar Además, de la exacto, primaria. Exactamente. Exacto. Por eso se llama PASO, que es primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso es PASO. Claro. Por eso sabía que había que tocar la sensibilidad argentina de Matías. No, la verdad es que, mira, tuvimos 300.000 votos, 299.000. En octubre vamos a tener un padrón de 13 millones de electores, porque va a ser con voto obligatorio, hay que recordar eso. Que Es otro panorama. Es otro músculo. O sea, yo no tengo la menor duda de que probablemente al menos la mitad de quienes celebraron el domingo de la noche no van a estar celebrando en octubre. Y quienes tienen, o sea, una distancia más ostensible, tampoco le tienen como carrera corrida. Entonces, prudencia. Lo que sí da ciertas señales. Por ejemplo, creo que es importante destacar, salvo la excepción de Peñalolén, el rol de los alcaldes incumbentes cuando, de alguna forma, tratan de traspasar su gestión a algunos candidatos. Me refiero a Codina, Carter, Lira, Lobarnechea, que lograron traspasar su potencia electoral a ciertos candidatos. Pero queda muy abierta. En Valparaíso, la candidata de Convergencia Social que ganó, que tiene pocas posibilidades frente al candidato de Char, probablemente. Se llama la candidata Nieto. Nieto, es la que ganó. una nueva figura de Convergencia Social. Porque se habla de quizás la pérdida que tuvo el socialismo democrático y en la centro-derecha, el daño que sintió la UDI en el sector del Distrito 11, que es el sector oriente de Santiago. Pero la verdad es que yo creo que jugando en 346 comunas, en 16 gobernaciones regionales, los cálculos de verdad hay que sacarlos el 28 de octubre al 27 de la noche, porque esta primaria lo que tiene el efecto sí que te empieza a generar musculatura electoral a ciertos partidos políticos. A ver, anoche estábamos aquí con Gloria Hood y con Paulina Bodanovich. Y lo que consta es que, bueno, Paulina Bodanovich decía, nosotros con esto finiquitamos toda la negociación, o sea, la hicimos antes y lo que no logramos llegar a acuerdo lo llevamos a primaria, con lo cual prácticamente esta tarea está hecha. En cambio, le decía a Paulina, que es su adversaria, ustedes con esto parten. Ustedes hacen... A Gloria Hood, sí. Claro. Ustedes han hecho 20 primarias y les quedan 320 más por resolver de alguna manera. Claro, porque además, claro, el oficialismo hoy en día tiene una gran cantidad de comunas y una gran cantidad de gobernaciones regionales. Por tanto, el costo de ponerse de acuerdo es un número mucho más reducido. Fíjate que Chile tiene una sola gobernación regional. Claro, que es la Araucanía. Sí. Nada más. O sea, tiene 15 donde eventualmente puede lograr alcanzar. Tiene 80 municipalidades, o sea, todavía le quedan... Claro. Pero ahí tiene el beneficio, por así decirlo, tiene ventaja el oficialismo porque tiene muchas comunas. Pero tiene mucho que perder quien está adelante, por así decirlo. Y la oposición tiene muchas menos, pero todo lo que gane es triunfo, todo es margen positivo. Pero ¿ustedes ven que la oposición se le pueda complicar con una negociación de que octubre tan abierta todavía? Sí, a mí me parece que hay dos cosas centrales en esto. Primero, que la oposición en general, no solamente Chile Vamos, estoy hablando también de republicanos, ve al oficialismo hoy día actualmente electoralmente débil, más allá de que al Frente Amplio en general le haya ido bien en las primarias, porque sabemos que es un elector muy, muy específico y que no necesariamente va a marcar la diferencia realmente. Es movilizado. Exacto. Es un sector movilizado. Es muy movilizado y que va a ir a votar sí o sí a todo evento en octubre. En cambio, el que no fue a votar hoy día muy probablemente vaya porque el voto es obligatorio, pero ahí en el fondo es donde se juega la elección. Pero dos cosas me parecen importantes. Una, como primer elemento, que me parece que la oposición ve en estado débil electoralmente al oficialismo y en general lo podemos atribuir a, por ejemplo, un proxy, la aprobación presidencial, que se mantiene en el 30, pero que está lejos de seguir aumentando de momento.
Por lo tanto, en esa oportunidad que ven débil electoralmente en general al oficialismo, hay mucha tentación de yo puedo ser competitivo. Y ahí viene la posibilidad del riesgo de división. Exactamente, porque evidentemente que como ven al oficialismo que como tiene demasiadas alcaldías y demasiadas gobernaciones regionales, en comparación con la oposición, ven el riesgo de que si es que no ganan, va a ser algo tremendamente negativo para la coalición en general. Estamos hablando de Chile Vamos con republicanos, porque ven débil electoralmente al oficialismo. Entonces, no aprovechar esa oportunidad, esa ventana de oportunidad, para ellos sería tremendamente negativo, mientras que para el oficialismo, si es que un incumbente llega a ganar, no es tremendamente sorpresivo, porque es incumbente y ya es conocido dentro de la alcaldía, dentro de la gobernación. Entonces, creo que esta idea de buscar la ventana de oportunidad puede jugar en contra a cómo pueden negociar, sobre todo, más que RN, la UDI y Evópoli. En general, Chile Vamos con republicanos que le ha costado hasta la fecha. Que tú dijiste un punto muy relevante al hablar de cifras. Fíjate que con un 30%, que es lo que ha tenido más o menos de manera consistente aprobación del presidente Boric, un puntito más, un puntito menos, pero con un 30% y la oposición yendo fragmentada, ya sea Chile Vamos, republicano, tiene muchas posibilidades de mantener la alcaldía el alcalde oficialista. Por lo tanto, ese apetito y esa mirada como de debilidad que existe hacia el oficialismo también puede abrir espacios para cometer errores en torno a la negociación. Hoy nosotros publicamos una encuesta de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo donde mostraba justamente la viabilidad de los candidatos cuando corran de manera única, en el fondo, en la medida que representan un sector. Bueno, eso se aplica también al oficialismo. Si van fragmentados, puede ir el PC por fuera o independiente. También está el riesgo, justamente, si logra la oposición ir con un solo candidato. Pero el PC está en la coalición amplia del oficialismo para la Sí, efectivamente. Pero del PC a la democracia cristiana. ¿Quién puede ir por fuera? ¿Un independiente? Un independiente, pero ¿cuántos en 346 comunas? La excepción podrá ser. 2, 5 te regalo. 5 excepciones. Sí. Pero en el otro lado está el peligro, por lo que uno lee en los diarios, está el peligro latente y en grandes comunas. Pongo el caso de Puente Alto, que es el más evidente. Carla Rubilar acaba de ganar y ganar muy bien, con mucha ventaja. Y el día anterior se había inscrito un señor de apellido Sandón. Sí. Digo, en términos así caricaturescos. Que un apellido, además con es un apellido muy potente políticamente allí. ¿Sabes? No es un señor Sandón, es uno Sandón. Entonces, ahí parece que o se soluciona de una buena manera, o hay buena política, o hay un choque de trenes. Efectivamente, y hay un riesgo potencial. O sea, y también puede ser en la Florida, pese a la votación. Y la gobernación de Valparaíso, aquí el domingo, aquí al aire, no fueron capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera decir hablemos afuera entre Ruth Hurtado y Pepe Hoffman de la UDI y de Republicanos por la gobernación de Valparaíso. Aquí se mostraron los dientes, lo vio no estoy contando infidencia, lo vio la gente en la tele. Sí. Entonces, esos riesgos... No, porque además Republicanos tiene una teoría en el tema de gobernaciones que corren en distintas líneas las municipalidades. Yo creo que va a haber un esfuerzo a nivel de las fuerzas de oposición y hablo también, incorporo a demócratas y amarillos, o sea, en esta discusión, que te genera 2 partidos adicionales de los que tenías en la anterior municipal, que te configura un mapa más complejo para llegar a acuerdos y súmale a Republicanos, que es que en gobernadores existe una segunda vuelta. Sí. Y eventualmente la apuesta del Partido Republicano para medir fuerzas también, que en política es bastante legítimo, están dispuestos a correr en las 16 regiones con gobernadores, candidatos propios y compitiendo a los de Chile Vamos. Y eso es un riesgo, porque efectivamente cuando hay enfrentamientos, hay municipales abajo, puede de alguna otra forma permear hacia esas candidaturas y complicar también la propia elección de los alcaldes que van bajo esas gobernaciones regionales. Por eso es una apuesta que tiene lógica, pero tiene riesgo. Sí. En las municipales yo veo que hay que, si la oposición quiere tener efectividad en términos electorales y alcanzar más alcaldías, tiene que hacer los esfuerzos necesarios para lograr llegar a un candidato único. Tú conoces más que nadie ese mundo. Pero por lo mismo te digo que es complejo y por lo mismo más severo. Pero no solamente aplicable a Chile Vamos y a las fuerzas de oposiciones. En municipales con votación que ganen en primera vuelta con mayoría simple, la unidad del candidato para los 2 sectores es fundamental si quieren mantenerlo o tratar de ganar. Sí, y hay otra tentación también importante y es que
las alcaldías en general y ahora las gobernaciones también son instancias para que los partidos políticos prueben a candidatos que eventualmente quieren que vayan a elecciones legislativas. Entonces ahí también hay otra tentación. Quizás dentro del partido, no sé, supongamos que estamos conversando, nosotros tres somos parte de un partido, quizás nuestro candidato sabemos que muy probablemente no va a salir electo, pero vamos a ver qué tanto poder tiene electoral dentro de la unidad territorial en la que compite para ver si es que posiblemente después en ese distrito puede ser un diputado. Del Congreso. Sí, exacto. Probablemente diputado, que la magnitud distrital llega hasta 8 en algunos distritos, entonces es bien posible que se pueda entrar en esos distritos, por ejemplo. Salvo excepciones de verdad, creo que quienes celebraron el domingo hay un buen plazo razonable para seguir yendo al gimnasio, preparando la musculatura, porque octubre es una elección muy diferente. Entonces, es un predictor, pero no definitivo. Exacto, no, yo creo que... Puede ser un predictor. Puede ser un predictor, pero fíjate, 300.000 votos, y estamos hablando de 13 millones de votos. O sea, la diferencia es gigantesca. Es sideral. Los quiero cambiar un poco de tema. ¿Cómo han visto la gira del presidente? Porque yo he visto los 2 últimos días y algunos desencuentros con José Antonio Kast, de declaraciones, naturalmente, el presidente Boric y José Antonio Kast, que tampoco es de todos los días. Algo pasó, por una pregunta que le hicieron al presidente ayer a partir de las elecciones del domingo, o sea, de los últimos 4 días en Europa, y la emergencia o el gran resultado que sacó la derecha más extrema allá, las distintas derechas más extremas que son levemente distintas unas de otras. Sí. La de Francia no es la misma que la de Italia, por ejemplo. Sí. Pero, en fin, ¿a qué se debe que el presidente Boric 2 días consecutivos rebatiéndole a Kast, a Boric? Un poco, no sé, es curioso, porque uno supone que cuando un presidente sale fuera de Chile, lo doméstico queda congelado, queda suspendido un poco, ¿o no? Bueno, o sea, hay que recordar que para las elecciones del Parlamento Europeo, efectivamente, en Francia y Alemania, fundamentalmente, le fue muy bien a lo que categoriza la literatura especializada en ciencia política, sociología política como ultraderecha, que efectivamente es bastante heterogéneo. O sea, AfD de Alemania es mucho más extremo que, por ejemplo, Le Pen actualmente en Francia. Claro. Entonces ahí hay heterogeneidad. Meloni en Italia. Y que Meloni en Italia. Entonces, ese auge que se ve y que se viene, en realidad no es tan sorpresivo porque se viene gestando, sobre todo en Francia y Alemania, desde hace bastante tiempo. Y que hay que recordar que en los países nórdicos no les fue bien a la ultraderecha y perdió, de hecho. Entonces, para no decir que fue toda Europa, fue especialmente en Alemania y Francia, da cuenta de un peligro para las democracias, no solamente las europeas, sino que en general América Latina, que estamos viendo cada vez más candidatos de ultraderecha y también partidos políticos de ultraderecha, a pesar de que los partidos políticos en general, si bien Chile, Uruguay y Costa Rica pueden ser la excepción, en general los partidos políticos no duran muchas elecciones en América Latina, pero en general vemos candidatos de ultraderecha. Entonces, me parece que todo el sector de izquierda y progresismo, sobre todo en América Latina, ve con peligro cómo el ascenso de la ultraderecha significa no solamente una disminución de votos en la derecha tradicional, que eso muestra la evidencia empírica, sino que además un peligro para la democracia, y estoy hablando obviamente de la izquierda que está comprometida con la democracia. Yo coincido en parte del análisis de Nerea, que a veces ciertas derechas que no creen en los valores de la democracia tradicional, que tienen sentimientos xenófobos, no creen en elementos fundamentales del intercambio cultural que tiene que ver en la Comunidad Europea. Pero eso no es excusa, y ahí voy a quizás a la pregunta de Matías. Yo creo, desde mi punto de vista, un error que cometió el presidente Boric. El presidente Boric fue en misión de Estado. Fue a tratar de abrir espacios comerciales con países europeos. Fue a tratar de firmar acuerdos del litio, establecer diálogos comerciales, convenios, etc. Era innecesario, absolutamente innecesario, en el marco de una gira de carácter internacional, hacer alusión a José Antonio Kast cuando estaba en una discusión muy distinta, o el eje de la gira era muy diferente. Algo pasa, parece, cuando Kast o el presidente Boric se van a Europa y parece que tienen ahí un problema con los discursos, porque el otro también... Kast lo trató muy mal. Tanto en España como en Hungría. ¿Te acuerdas que en los congresos... En la fiesta de Vox famosa. Pero el presidente Boric no puede, o un presidente,
no puede pisar el palito frente a algún líder opositor de esa manera en un país externo, en una gira internacional. Esa es mi mirada. Creo que no puede ser ni uno de derecha con alguien de izquierda, porque te reduces a la discusión efectivamente local cuando tú estás hablando de un tema de Estado. ¿Ah? Y además le dio la oportunidad para que José Antonio Kast hoy también se diese un festín respondiéndole que él eventualmente si fuese presidente, porque esa fue la discusión finalmente, cómo estaría el país si hubiese ganado Kast. Y Kast le responde, mucho mejor, con más seguridad y por lo tanto, y además yo no estaría en Europa porque tenemos aquí una serie de problemas. Entonces, perdón, creo... agrega en viaje de estudio, que Por eso bastante... pero ¿quién desvaloriza una gira presidencial con lo importante que las autoridades de Chile vayan a mostrarse al mundo y hacer relaciones. Pero ¿quién palabras sacan palabras? Exacto. Pero quien cometió el pecado original en esta gira fue el presidente. Porque yo creo que aquí él debe hacer un mea culpa de un error en un contexto en que no debió haberse, haber involucrado o haber también provocado la respuesta del líder del Partido Republicano. No correspondía al entorno, creo yo. Y ahí siento que el presidente Boric cometió un error que ha empañado estos 2 días de su gira, habiendo otras cosas más relevantes quizás que comentar. Yo creo que Rodrigo tiene un punto ahí, porque en general la ultraderecha, tanto sea la chilena como la argentina, como la brasileña, de América Latina, en general de Europa, es súper reactiva a cualquier tipo de declaración en la prensa que exista con respecto a la ultraderecha. Entonces, desde ese punto de vista, si tú sabes que tu contendor, uno de tus contendores es súper reactivo y en general aprovecha las oportunidades de aparecer en prensa para poder encapsular más a su electorado, distanciándose más del oficialismo, evidentemente que podría haber pensado en una estrategia mejor, pero se entiende, claro, el contexto de este auge de la ultraderecha, sobre todo en Francia y en Alemania. Por último, un tema punto aparte. Hoy el candidato Carter, aprovechando el vuelito de lo que ocurrió el domingo, ¿no es cierto?, que su candidato, su ungido, Daniel Reyes, lo ganó y ganó con una gran votación, con toda holgura. Carter tarda 2 días para decir hoy día, voy a primarias, voy a competir de cara a la presidencia de la República, no a primarias para gobernación, no a primarias para alcalde en otra parte de 4 años más, no. Quiere disputarle a Evelyn Matei y a Kast, pero a Evelyn Matei por lo pronto porque seguramente él aspira a estar en una primaria amplia, aunque no milita de un partido en esa primaria de Chile. Vamos, quién sabe. Porque hoy, como ven, hacia adelante el futuro político de Jadwe de la derecha con esta multiplicidad de candidatos. Un poco lo mismo que sucede con lo que hablábamos de la gobernación y la alcaldía. En general, la oposición creo que tiende a pensar que es bastante seguro, por decir de manera conservadora, que la siguiente elección presidencial la gane la oposición. La pregunta es, creo fundamentalmente dentro de la oposición deben preguntarse, bueno, ¿quién de nosotros va a ganar la elección presidencial? Que asterisco, cuidado que falta mucho tiempo, puede pasar cualquier cosa, etcétera. Pero yo creo que esa es la pregunta dentro de la oposición. Y en ese sentido, evidentemente que la tentación es mucha para, en general, líderes que son carismáticos, que aparecen en los medios de comunicación, que dentro de su estrategia electoral está una aparición en los medios nacionales y que, por supuesto, va de la mano con aprovechar la inseguridad que existe hoy día y que en las encuestas lidera la preocupación número 1, la seguridad. O sea, desde ese punto de vista, algo que podemos encontrar en Rodolfo Carter y no encontramos en Evelyn Matei es una propuesta de seguridad mucho más cercana, por ejemplo, a lo que sucede en El Salvador, que lo que está dispuesta a conceder en seguridad a Evelyn Matei. Entonces, me parece que hay un espacio para que Carter se meta entre Evelyn Matei y el candidato del Partido Republicano, que seguramente va a ser José Antonio Kast, para que pueda eventualmente crecer. Sin embargo, creo que me parece que... Pero eso va a empujar a Evelyn Matei necesariamente también más hacia Kast. Pero en la primaria y en primera vuelta, porque en la segunda vuelta es el votante mediano el que decide la elección. Entonces, es en esas 2 primeras etapas en donde Carter debería despegarse de Evelyn Matei con Kast, pero lo veo bien difícil porque
Kast tiene mucho terreno ganado en ese electorado particularmente. Kast es un candidato ya conocido. La gente ya le tiene sacada la foto a Kast porque ha sido candidato. Muy probablemente Carter no le gana a Kast. La pregunta es si le puede ganar a Matei, y en el juego de irse más a la derecha sí le puede ganar. En eso sí que sí. ¿Ves un riesgo ahí para la candidata Matei? Que digo riesgo porque tiene ventaja y holgura en las encuestas hace un buen rato. Sí, yo creo que primero Chile Vamos debe estar celebrando tener buenos candidatos. O sea, la primera reflexión que se me ocurre. Pero hay algunos que dicen que es tan complejo a veces administrar ¿cómo se llama? La holgura o ¿cómo se llama? Manejarla cuando sobran las cosas, pero la escasez. Pero ya hemos demostrado como país que estamos dispuestos a tener procesos de primarias presidenciales. Boric, Jadwe, Lavín, Sichel, Briones, Desbordes, y de alguna forma proyectar ese resultado al futuro. Por lo tanto, yo siempre celebro, además creo que es una buena medida incorporar más personas a esta, porque además creo que es importante desarrollar ciertos músculos electorales en pos de las perspectivas presidenciales. Veo muy bien posicionada a Evelyn Matei, lo comentábamos fuera de cámara. El Rodolfo Carter sin duda es una figura atractiva, es un líder local que se ha consolidado en base a un discurso de seguridad, que ha tenido un muy buen resultado el fin de semana, que ha generado cierta polémica también estos días, enfrentándose con ciertos liderazgos de la centro-derecha, pero todavía siento que está a demasiada diferencia de Evelyn Matei como para que corra peligro esa candidatura. ¿A un año y medio? A un año. Sí, las primarias van a ser en un año. Bueno, un año, sí, junio. Donde se va a definir el escenario. A partir de diciembre, quizás cuando deje de ser alcalde, él dijo. Das por hecho que Carter quiera ir a una primaria. Él lo dijo hoy día. Pero lo dijo hoy, y lo viene diciendo hace tiempo, sí. Matías. No es primera vez que hoy como que lo ratificó, pero sí. Hace mucho tiempo venía con esta indicación, se lo incorporó a la encuesta CEP como figura relevante. Acuérdate que tuvo incluso una polémica con el Instituto CEP, porque no estaba incorporado como figura medible en las encuestas. Por tanto, eso demostraba que ya desde esa época estaba mirando con cierto grado de interés ir de candidato presidencial. Enhorabuena, yo creo que enhorabuena, es una figura interesante, con un discurso, creo, potente en el tema de seguridad. ¿Cuáles son sus posibilidades? Queda mucho tiempo, pero yo hoy en día, si las elecciones fuesen este domingo, que es la pregunta que siempre nos hacemos en ciencia política, creo que en la centro-derecha nadie le compite a Evelyn Matei. Rodrigo Nerea, gracias a ambos por estar aquí compartiendo su análisis de los distintos temas de la política. Encantado. Como cada martes. Gracias. Encantado. Buenas noches. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé 24/7 te protege su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepillé.cl. Y nos acompaña el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Estuvimos leyendo esta tarde una noticia que nos tuvo ocupado mucho tiempo y a todos nos suenan las famosas RUF, que son las reglas del uso de la fuerza, ¿no? Hubo discusiones en su momento, parecía que iban quedando atrás, pero seguía su trámite legislativo y hoy tuvo su aprobación en las Comisiones Unidas del Senado, Defensa y Seguridad. De forma general, sí. Además, de manera unánime, 10 votos, ni uno en contra. Eso. Es un paso bien importante que nosotros venimos trabajando en conjunto con el Congreso, por cierto. ¿Y qué son las RUF? Las RUF son reglas de uso de la fuerza. En simple, el Estado es el único facultado para utilizar la fuerza, pero ese uso de fuerza tiene que ser reglado. Dado que tienen monopolio del uso de la fuerza, exactamente, tiene que tener ciertas normas, porque tiene que proteger a los funcionarios por un lado y a las personas a las que eventualmente se les podría aplicar la fuerza. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Nosotros tenemos distintas regulaciones. Entonces, el Carabinero regula a través de circulares, Directemar, la Policía Marítima, tiene ahí también
un instructivo que es de parte de un almirante. En el caso de los estados de excepción constitucional tenemos un decreto. En el caso del norte tenemos otro formato que es un decreto con fuerza de ley. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Fue recabar toda la información de todas esas experiencias y pasarlas de un nivel infralegal a legal. Eran reglamentos, ¿no? Hay diferente naturaleza jurídica, porque algunos eran decreto con fuerza de ley, otro es un reglamento, otra es una directiva, pero la idea es estandarizarlos todos hacia arriba. ¿Y una ley común para todas esas organizaciones y circunstancias distintas? Puede ser más amplia esta ley, pero los va a cobijar a todos en una ley. Es una ley que toma todos los criterios generales, que establece normas comunes y después, de acuerdo a la especialización, habla de normas para policías y normas para Fuerzas Armadas. Esa distinción la hace, claramente. Hace la distinción, que fue parte de la tramitación que tuvimos y fue un acuerdo también que se logró, lo conversamos en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, y creemos que es mejor una regulación con normas y criterios generales y después regulaciones específicas para policía y para Fuerzas Armadas. ¿Gendarmería dónde entra ahí? Gendarmería tiene otro tipo de regulación, está dentro de recintos específicos, no está contemplado para utilizarlo en un lugar público, sino que dentro de los propios penales y durante los traslados. Entonces tienen normas también particulares que se alejan a la hipótesis de orden público, que es la que estamos tratando en este caso. Ya, pero solamente la excepción, ¿también tiene sus propias RUF, por llamarlo de algún modo? Tiene normas particulares de cómo se aplica. Que no van a tener rango que no de ley. Están reguladas en esta ley en particular. Ya. Volvamos a estas RUF, que son las reglas de uso de la fuerza. En el caso de control público, eso es muy interesante porque esa no es la labor primigenia ni tampoco habitual de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Pueden hacer colaboración, apoyo. Si es que un militar, estoy viendo ahí una imagen, va en apoyo, por una excepción constitucional, a la labor propia de una policía en control público, ¿no deberían regirle las mismas reglas para ambos porque están haciendo una labor común, una tarea común? Yo haría acá una serie de distinciones. Primero, como bien señala, hay que hacer una distinción de las labores policiales y las labores militares. Por algo se llaman distintos y por algo tienen funciones distintas. Por eso le digo, militares haciendo función de... Voy porque acá hay que hacer otra distinción más. Nosotros tenemos funciones regulares desde la defensa en las Fuerzas Armadas en materia de orden público. Ejemplos, la Policía Marítima regularmente realiza labores de orden público, en muelle, en playa, en borde costero, realiza labores de orden público. Este fin de semana desplegamos casi 7.000 militares a lo largo y ancho de todo Chile. Hay una habilitación constitucional para hacernos cargo en plebiscitos y elecciones de los locales de votación. Ahí también estamos haciendo labores de orden público. Esa es la normalidad constitucional. Sí. Ahora también tenemos hipótesis de excepción. Teníamos 3 excepciones hasta hace poco. En la macrozona sur, estado de excepción constitucional de emergencia. Se levantó ahora, pero en Viña del Mar teníamos el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, los incendios. Tercera hipótesis, en el lado norte de nuestro país, resguardo de áreas fronterizas. Todo eso tiene una regulación y son regulaciones en trabajos de orden público que son complementarios a las labores de las policías. Claro, ahí es y en ese trabajo complementario, en la primera parte de la regulación de la ley, tiene criterios comunes. Pero después, como estamos viendo en alguna de las imágenes o de los fondos que están pasando, hay entrenamientos distintos, hay equipamientos distintos y hay formas de proceder distintos. Que es lo que hemos visto, por ejemplo, en despliegues más extensos, macrozona sur, que podemos hacer un excelente trabajo de apoyo a las policías desde las Fuerzas Armadas con labores complementarias. Hoy día nosotros tenemos labores de checkpoint, de algunos controles que pueden ser policías o militares, pero como regla general las labores están divididas. La primera línea que entra es policía y nosotros hacemos un resguardo. Así hemos ido funcionando y ha dado buenos resultados. Ya, o sea, hay muy distintos tipos de acción de un militar incluso dentro de las excepciones constitucionales. Exactamente. Porque cuando es normalidad ya sabemos, elecciones. Exactamente. O sea, así todo hay diferencias que las vemos en lo que fue en Valparaíso, Viña, el norte o el sur de nuestro país. Exactamente. Subsecretario, ¿por qué no me cuenta cómo fue dándose el trámite? Pensé que no es una ley todavía, falta que vaya a la sala del Senado. ¿Este es el segundo trámite constitucional? Sí, segundo trámite constitucional. Están las comisiones, se vio en conjunto y ahora tiene que pasar al Senado. Ya. Pero ¿por qué no me expliquen qué va quedando? Porque además es interesante y es buena la foto. Va a salir no tan movida la foto porque hubo voto unánime, 10 votos, ¿no? No hubo votos en contra. Entonces es distinto que dicen, mire, ganó 6-4.
de resultado incierto que va a pasar en la sala. Cuando llegó con tanto acuerdo, ¿es más probable, o no, según su experiencia, de que tenga mejor resultado en la sala? Sí, No necesariamente. de todas maneras, y creo que esa tiene que ser la invitación. Esta es una ley que es compleja, no es una ley fácil, nosotros teníamos regulaciones distintas, yo creo que esta regulación que vamos a lograr al final es mejor que todas las otras. O sea, ni siquiera es el promedio de todas las otras que tenemos, sino que es una mejor regulación. Es una regulación que es orgánica. Y nos ha costado harto ponernos de acuerdo. O sea, siempre pero nos hemos puesto de acuerdo. Eso es una gran y creo cosa. que es una gran cosa. Y es una gran cosa en materia de seguridad y en materia de defensa. No existen políticas mágicas en materia de seguridad, ni tampoco cambios radicales en materia de defensa. Entonces creo que el tiempo da la razón, que cuando nos ponemos de acuerdo en estos temas, el que sale favorecido es el país. Cuando alguien se trata de escapar con los tarros, promete soluciones mágicas, dice que va a cambiar todo y lo va a solucionar todo, ¿está mintiendo o va a pecar de ignorante? Porque necesariamente los problemas de seguridad son complejos. Esta regulación es compleja, nos ha costado, pero tenemos toda la esperanza de que va a salir una buena regulación que proteja a las Fuerzas Armadas, proteja a las policías y también proteja a la ciudadanía. Ya, voy a volver al ejemplo de la foto. La foto de hoy, con esta iniciativa que fue aprobada por unanimidad con 10 votos en esta Comisión Unida, o Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad, sí, para reglas de uso de la fuerza. ¿Qué es lo que nos muestra esta foto? ¿A qué acuerdos? Es que usted ha hablado todo el rato, es bueno llegar a acuerdos. ¿De qué acuerdo hablamos? Hablamos de un acuerdo en que reconocemos que la regulación actual no es suficiente. O sea, no sacamos nada de que las elecciones estén en una ley, que lo del norte esté en un decreto con fuerza de ley, Carabinero en una circular. Entonces tenemos un primer acuerdo que esto hay que pasarlo a rango legal. Este acuerdo no existía hace 3, 4 años, hoy día sí existe. Tenemos acuerdo que hay criterios generales del uso de la fuerza por parte del Estado. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Tenemos también un acuerdo en que la labor policial y la labor militar son labores distintas. Y si bien en casos excepcionales y puntuales los militares pueden apoyar labores policiales, es labor propia de orden público la de las policías. Ahí tenemos acuerdo. Creo que también... ¿Cuáles son esas reglas? ¿A qué obedecen? A ver. Esas normas están estableciendo ciertas hipótesis o situaciones en que se puede dar el uso de la fuerza y va de forma progresiva avanzando. Eso no significa que tenga que pasar necesariamente en cada una de esas etapas para poder aplicar fuerza, pero sí establece cierta proporcionalidad, cierta gradualidad que permita hacer un uso eficiente, eficaz y especialmente dentro del Estado de Derecho. Ojo que estos son parámetros que mantienen normas genéricas. Cuando hay una duda, el que tenga que aplicar esto va a ser un juez. Y por eso es importante que estas reglas estén claramente establecidas para que el juez pueda tener un mejor material para poder impartir justicia. Claro. Cuando se habla de proporcionalidad, inmediatamente se hablaba como una caricatura, si se quiere. Sí, hubo un debate respecto de eso. Claro, pero es que igual estas caricaturas, sin que sean peyorativas, porque puede usarse de manera negativa, pero también puede ser usada para ilustrar, ¿no es cierto? Sí. Un militar que está en un servicio de orden público o un carabinero o un policía de investigaciones es atacado con piedras, ¿no es cierto? La caricatura decía, ¿y qué quieren? ¿Que salgan ellos con piedras? ¿Que dejen su armamento? No, ¿no es cierto? No. Claro, obviamente, pero ahí yo creo que siempre es bueno volver a los principios generales. Quiero ir a que me explique la proporcionalidad, cómo queda regulada. No que me hable de las piedras porque es ridículo. No, lógico. ¿Cuál es el criterio general? El único que puede hacer uso de la fuerza legítima significa dentro del Estado de Derecho, es el Estado. Por lo tanto, el Estado, para ejercerla y para hacer valer el Estado de Derecho, tiene que poder imprimirla en un grado mayor a la resistencia que está obteniendo. Eso es obvio. Pero ¿cuál es el criterio de esto? ¿En qué momento puede ser? En un ataque frente a frente, en un desorden público, en una manifestación que una parte se pone muy brava, muy agresiva, tira palos, prende fuego, tira piedras, los arrincona. Está arreglado paso a paso de cómo tiene que ir primero advirtiendo, segundo haciendo demostración de la fuerza que tiene, tercero, ya si es necesario, ir aplicándola y eso va creciendo. Lo que es importante acá es no meternos como en ejemplos particulares, en abstracto, porque es difícil de calificar. Si uno lee las normas son lo bastante claras para poder entender cómo deben ser aplicadas. Ahora, insisto, el caso particular, si es que hay una duda, será el juez el que tenga que decidir si esa fuerza fue ejercida de forma legal o no. Ya, la proporcionalidad y
es la proporcionalidad del tipo de fuerza contra fuerza. Sí, pero no es 1 a 1. Y eso la norma, hubo una discusión y había norma expresa, incluso en la parte original que venía de la Cámara. Después se mantuvo esa discusión, pero decía claramente, esto no significa que las fuerzas, que el uso de fuerza tiene que ser el mismo. Obviamente que no, porque ¿cuál es el objetivo de esa fuerza del Estado? Restablecer el Estado de Derecho y que se cumpla con la ley. Otro temor, otro prejuicio que había, o comentario, si se quiere, así más social, no tan técnico, era el que había policías que no se sentían hasta ahora, o no se sienten muchos de ellos. De hecho, yo he conversado con policías, la verdad que me lo han dicho, no nos sentimos resguardados por la ley. Bueno, no había ley de esto, no hay ley de esto todavía. Había otra regulación legal, claro, que no era infralegal. Y nosotros, la verdad que como todavía no hay ley y no es nada seguro, muchos de mis compañeros me lo han dicho, preferimos un poco pasar piola, porque sabemos que nos podemos meter en un gran enredo si usamos nuestra fuerza en determinados momentos. Y eso puede inhibir la fuerza del Estado a través de alguno de sus órganos o sus brazos, ¿no es cierto? La policía, la Fuerza Armada. ¿Esto cómo mejora esa situación para que se sientan respaldados los uniformados para cuando lo requiera la ley y sea justificado, usen sus armas? Vamos de nuevo por parte. Yo creo que el respaldo por parte del gobierno ha estado siempre, y eso no se ha dicho con palabras o con discursos, sino que con hechos concretos. Más de 50 leyes aprobadas, el presupuesto más importante en materia de seguridad, complementos en materia de defensa, más personal en Directemar, renovación de la flota de vehículos. Entonces creo que este gobierno ha hablado con cosas bien concretas. Lo segundo, ha habido una regulación. Yo llevo más de 10 años ya vinculado a la defensa, a la seguridad. Yo también hablo con militares, hablo también con policía y no he visto una falta de resguardo. Habían normas... No digo que sea generalizado, sí, son conversaciones por eso creo que esas informales. conversaciones informales no necesariamente representan o no representan posturas institucionales. Creo que sí identificamos por fin transversalmente que la regulación que existía hoy día no era suficiente, y creo que estamos avanzando en un buen paso de poder tener una mejor legislación y que sea de rango legal. Pero de hecho, que tengamos mejor legislación y que tenga rango legal habla también de que algo estaba mal. Y ese algo mal producía en algunos el que no se sintieran del todo garantizados en que en el uso de la fuerza que ellos tenían pudiesen ser de alguna manera desconocidos por el Estado. Claro, y yo voy a abrir un poco más la discusión. Hoy día aprobamos una ley de crimen organizado, aprobamos una agencia de ciberseguridad, estamos tramitando un ministerio de seguridad, estamos tramitando una agencia, todo un nuevo sistema de inteligencia, estamos tramitando hoy día la RUF. Entonces creo que la conclusión que tenemos que sacar es que el Estado de Chile venía bien tarde en materia de seguridad. Y hemos tenido que hacer una actualización gigantesca. Aprobar 50 leyes, que no voy a decir que es beneficio solo del gobierno, un trabajo conjunto entre el gobierno y el Congreso. Pero cuando tú apruebas 50 leyes en materia de seguridad, significa que vienes tarde. Cuando tú estás cambiando toda la estructura de seguridad y parte de la estructura de defensa, significa que venías tarde. Y no venía tarde este presidente, ni el anterior, ni la anterior, sino que venía tarde el Estado de Chile. Y eso nos tiene que preocupar a todos, porque yo insisto, en materia de seguridad no hay soluciones mágicas. Y lo que nos toque comenzar a construir, modificar o mejorar en este gobierno, lo va a tener que continuar el siguiente gobierno. Y no sabemos si va a ser de un lado o del otro. Entonces hay un llamado a la responsabilidad, a no sacar ventajas pequeñas y a entender que estos son procesos de largo aliento. Subsecretario Montero, ¿qué relación tiene esta aprobación parcial, pero bien aspectada, de la RUF con también otro tema que se ha sonado mucho y que se han vinculado muchas veces, que son la infraestructura crítica? La declaración de infraestructura crítica, se decía que antes había que tener reglas de uso de la fuerza para poder habilitarla. Esto es parte de las discusiones que hemos tenido. Hace un poco más de un año establecimos una herramienta nueva, constitucional, que faculta al presidente para desplegar militares bajo ciertas circunstancias en el resguardo de zonas fronterizas. Otra de las herramientas que hemos discutido y que tiene una buena experiencia comparada es la de infraestructura crítica. Y son todos vinculados a lo mismo. En el caso de nosotros, ¿qué convicción tenemos como gobierno? Que el uso de instituciones públicas para el orden público le corresponde a las policías, y que los militares pueden tener un trabajo complementario. Ahora, cuando los militares tengan un trabajo complementario, ¿qué es lo que deben tener? Bajo el criterio de este gobierno, deben tener una misión clara, con un mando claro, en una zona específica, por un tiempo determinado.
porque creemos que la convicción está en mejorar las policías y reforzar las policías. Podemos hacer una transición con militares, podemos apoyar con militares, pero tenemos la convicción que la solución de fondo está en fortalecer las Ahora, policías. infraestructura crítica es el levemente distinto al orden público, ¿no? ¿Por qué no me explica eso? Porque, es más, muchos dicen poder habilitar a los militares para que resguarden infraestructura crítica, como por ejemplo una central hidroeléctrica o torres de alta tensión, puede ser el ejemplo, para poder liberar a carabineros al orden público exactamente. Esa es una de las hipótesis. A ver, la primera discusión es por qué, si tienen la atribución del estado de excepción constitucional de emergencia, ¿por qué no lo hacen con eso? Si es una atribución que pueden sacar militares esas tareas. Porque hay diferencias importantes. El estado de excepción constitucional se nombra generalmente a un militar y está a cargo de todos los servicios del Estado, coordina a las policías y hace una coordinación mucho más grande. Ese estado de excepción constitucional limita garantías constitucionales y tiene espacios de aplicación en lo que hemos tenido en Chile bastante amplio. ¿Qué es lo que hace infraestructura crítica? Le entrega a un militar una tarea específica en un lugar específico, con un perímetro específico. No limita garantías constitucionales y entrega una coordinación directa con carabineros y no un mando sobre los carabineros. ¿Eso está probado? ¿En qué? Está probado en hipótesis distintas. Nosotros hacemos mucho en las políticas de seguridad de este gobierno y especialmente en las políticas de defensa, revisar la experiencia comparada. Hay legislaciones comparadas que tienen este tipo de herramientas, lo tiene por ejemplo España, lo tiene Francia, lo tiene Italia, de una forma distinta lo ha utilizado Brasil, hoy día está en puertos y aeropuertos, y pretende precisamente tener ese foco. Sí. Las hipótesis, y acá es importante distinguir, son distintas. En el caso europeo es principalmente crimen organizado asociado a terrorismo transnacional. ¿Y en Chile cómo queda o cómo quedará ese caso para puertos, aeropuertos, estaciones de metro o estaciones de buses, grandes aglomeraciones? ¿En qué hipótesis van a poder los militares ser garantes o cuidadores de esa infraestructura crítica? Centros de abastecimiento. Lo importante está en la pregunta que señalas, ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que queremos resguardar? Entonces, la hipótesis europea es terrorismo. Cuando uno ve Francia y uno dice, el típico ejemplo que uno dice acá, pero ¿cómo alegan si en Francia están los militares en el aeropuerto? En el aeropuerto de Francia, el Charles de Gaulle, están por una amenaza terrorista. Cuando están en la Torre Eiffel, están por amenaza terrorista. Específica. Específicamente. El caso, por ejemplo, brasileño, cuando están en el aeropuerto de Sao Paulo o en el puerto de Santo, es por un resguardo de crimen transnacional. Y la hipótesis ahí es distinta. Entonces, lo primero que uno tiene que identificar es cuál es la amenaza que tiene al frente, cuál es la que quiere hacerse cargo. ¿Para Chile qué queda? Para Chile hay hipótesis de crimen organizado, que son hipótesis que hemos visto, y eventualmente algunos casos particulares de orden público. Pero la idea no es abrir una herramienta que sea un comodín para cualquier cosa. Porque acá hay un tema que es impopular decirlo, pero es verdad. ¿Cuál es la experiencia comparada de otro país en que se haya solucionado problemas de orden público, de crimen organizado, en una democracia a través de militares? Y no hay ejemplo. Tráigame un ejemplo que muestre que en una democracia se solucionan problemas de crimen organizado con militares. No. Los ejemplos que conocemos, varios acá cerca en Latinoamérica, son ejemplos más negativos que positivos. Por eso hay que ser muy responsables. ¿El caso de Bukele es policía o militares? Es una mezcla de los dos. Pero hay militares. Hay militares y hubo militares y en democracia, el Congreso en el inicio, cuando se tramitaron algunas medidas, hubo militares también. Entraron a la sala del Congreso. Entonces hay que ver... Pero hay un ejemplo que es cercano, guste o no les guste, pero ¿qué es lo que dice? Porque hay una democracia, recién reelegido, hay militares operando en ese... Lo que habría que preguntarse si esa es la línea en la que queremos avanzar. Eso es distinto, ustedes dicen, tráiganme un ejemplo. ¿Qué es la literatura que dice? La literatura en materia latinoamericana. ¿Qué es lo que dice respecto a la presencia de militares de forma permanente en tareas de orden público? Primero, hay una erosión democrática. Y hay revisión de bibliografía y hay casos prácticos que muestran una erosión democrática. Y segundo, hay una desprofesionalización de los militares. Uno no puede pretender darle todas las tareas de defensa a los militares y que estén a un nivel de alistamiento alto, que puedan volar F-16, que puedan salir en un buque, que puedan manejar tanques y al mismo tiempo pedirle labores de orden público de forma permanente. No, claro. Cuando son por periodos cortos, eso se puede hacer. Cuando son periodos de transición, se puede hacer.
Cuando es permanente, erosiona la democracia y desprofesionaliza a los militares. Ricardo Montero, subsecretario de Defensa, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación y siempre agradezco que podamos hablar estos temas. Sí, porque se aprende mucho, es muy ilustrativo entender porque uno lee, pero es técnico, súper técnico todo esto. Es técnico. Es técnico en lo militar y en lo legal. Sí, Entonces, y ahí hay que ser también bien responsable, porque a veces uno trata de simplificar, pero no puede simplificar tanto en que termine transformándose en otra cosa. aquí hay espacio para conversar, por eso se agradece. Volveremos secretario. entonces, Gracias. si nos invitan. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Ahora, Y nos vamos hasta la región del Biobío porque hay alerta roja por el desborde del río Andalién. Rodolfo Ríos desde el lugar nos informa. Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches. Nosotros los saludamos desde la comuna de Concepción porque ya comenzó a desbordar el río Andalién aquí en el sector Santa Rita. Como ustedes ven en las imágenes en vivo de Mauro Ulloa, el río ya ha comenzado a salir y por supuesto toda esta agua comienza a llegar poco a poco a las casas que están en este sector. Nosotros hemos estado durante toda esta tarde reporteando en este lugar. Hemos visto cómo el caudal del río ha aumentado considerablemente, muy rápidamente en medio de este sistema frontal aquí en la región del Biobío. A eso de entre las 21 y las 22 horas se emitió una alerta roja por parte de Senapred y toda esta tarde ha estado sonando la alarma del sistema SAE para que las personas evacúen este lugar. Es una situación que nos comentaban que el año pasado también ocurrió y este año en medio de este sistema frontal que afecta a toda la región del Biobío vuelve a ocurrir y comienza poco a poco a inundar este sector y a llegar a las casas. Por supuesto que estaremos atentos a esta situación. Nosotros pudimos conversar con algunos vecinos fuera de cámara, algunos preocupados, no quieren evacuar por miedo a la delincuencia, pero la recomendación de la autoridad por parte de Senapred es evacuar lo más pronto este sector que ya está siendo inundado por el río Andalién que comienza a desbordarse aquí en el sector Santa Rita de Concepción. Bueno, estaremos muy atentos, Rodolfo Ríos, lo que ocurra en esa zona, muy golpeada entonces por este frente y naturalmente en 24 horas siempre podrá estar informado de lo que ocurra. Muchas gracias, Rodolfo Ríos, desde el lugar. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. Suspenden clases en toda la región del Biobío por este sistema frontal, justamente para que lo tengan claro y puedan planificar entonces estos días complejos. Las personas que nos ven desde la región del Biobío, quienes aprovechamos de enviar un gran saludo y bueno, y que se sientan acompañados aquí por lo que pueda suceder y estén a buen resguardo todos ustedes, sus familias. Vamos a la pantalla para revisar el pronóstico del tiempo. Para Santiago, los días que vienen, miércoles, mañana, lluvia, lo mismo que el jueves, máximas de 13, mínimas de 8 grados. Para viernes y sábado, y el domingo también nublado, máxima 15 o 16 grados, mínima 6 grados. Es el pronóstico para Santiago. Y un día como hoy, en el 2008, Coldplay lanzó su cuarto álbum de estudio. El nombre en español, Viva la Vida o Muerte y Todos sus Amigos. El disco, considerado como uno de los mejores trabajos de Coldplay hasta la fecha, debutó en el primer puesto de las listas por varios años. En varios países y desde su lanzamiento. El álbum ha sido aclamado por la crítica y ha recibido numerosos premios, incluido el Grammy al mejor álbum de rock. Su sencillo principal, Viva la Vida, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda, alcanzando los primeros lugares de las listas de todo el mundo, ganando infinitos premios, incluyendo, como decía, el Grammy a la mejor canción del año. ¿Qué mejor que irse a descansar con Coldplay? Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.